¿qué porcentaje de su salario o qué porcentaje del patrimonio de los ahorros que ha tenido ahora mismo debería poner para invertir? La inversión también es posible desde salarios bajos, desde renta baja y media. Sin duda, evidentemente no te va a hacer millonario. ¿La libertad financiera tiene que ver, en tu opinión, tiene que ver solo con una cuestión monetaria o es más una filosofía de vida? Un concepto que muy potente y que, de nuevo, lo puedes un poco adaptar a tus circunstancias. ¿Las pensiones de la gente están a salvo? Al final es una cosa matemática Sí. y las cuentas no salen. En España tenemos este sistema de reparto, que es lo que hemos dicho, de que las pensiones actuales se pagan con el dinero de los trabajadores actuales, de que Sí. pagan impuestos los trabajadores actuales. Y tenemos como alternativa un sistema de capitalización. Mucha gente piensa que la riqueza es algo estático y no, la riqueza se crea. ¿Cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a tener mayor libertad financiera? Poderoso caballero es don dinero. Bueno, a muchos les sonará esta frase. Y como habéis podido adivinar con las canciones de Money, de algunas de las integrantes de Blackpink y de otras muchas que hay por ahí, hoy vamos a hablar del tema que mueve el mundo. Vamos a hablar de los billetes verdes. Vamos a hablar de pasta. Vamos a hablar de money. Cómo ganar más, cómo conservarlo, qué hay detrás del dinero. Y todas esas preguntas las vamos a responder con nuestro invitado de hoy. Él es gestor patrimonial, es asesor financiero y además es doctor en Teleco. Jesús Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Espe. Un gran placer estar aquí. Nos alegra tenerte aquí, pero antes de nada recordaros que estamos emitiendo en la 107.3 FM en color comunitaria en Palma Palmilla, Málaga. En la técnica contamos con la pericia de nuestra compañera Tania Ortega, en la producción Carmen Gallardo. Yo soy vuestro amigo y vecino Expegomo y este es un nuevo capítulo de The Repescas. Jesús, una de las descripciones, lo primero que leí en tu LinkedIn fue veía mi dinero parado en el banco. Entonces, quiero empezar hablando de eso. Para todas aquellas personas que han podido hacer unos ahorros o tienen el dinero de su última nómina ahí en el banco y ven muchos vídeos, mucho contenido de internet, oye, puedes invertir tu dinero en esto, puedes invertir en Forex, puedes, no sé, meterte en esta criptomoneda, etcétera, etcétera. ¿Cuál dirías tú que es el primer paso que debe hacer uno que no sabe cómo invertir su dinero inteligentemente? ¿Qué es lo primero que debería hacer para que su dinero no esté cogiendo polvo en el banco? Vale, pues lo primero sería ser consciente de que por qué quieres mover el dinero ese que está parado en el banco. ¿Qué pasa si está parado? ¿Por qué eso es malo? Pues eso es malo por culpa de la inflación, que es un concepto fundamental que quizás no se entiende correctamente y es lo que hace que destruya poder adquisitivo, que tu dinero valga menos. No es que las cosas cuesten más, realmente es que tu dinero vale menos, puede comprar menos cosas. Entonces, por ese motivo, cuando uno tiene un dinero parado en el banco, que al final la gente lo acumula y tiene incluso los ahorros de toda la vida en el banco, si lo deja ahí parado, ese dinero poco a poco va perdiendo poder adquisitivo. La inflación pues depende del año, ¿no? Hace poco, tenemos muy reciente en España esta inflación de casi el 10% en 2022, pero no solo hay inflaciones puntuales, cada año de media en el euro tenemos una inflación del 2 y pico por ciento. Entonces, claro, un año que pierda un 2 y pico por ciento no pasa nada, entre comillas. Pero conforme pasan los años, si tú tienes el dinero parado 10 años, 20 años, eso es catastrófico para tus finanzas. Claro, porque los bancos en general te dicen, bueno, deja tu dinero aquí en una cuenta de ahorros, lo que sea. No soy un gran entendido del tema, pero te damos, me invento las cifras. Tu dinero va a conseguir un interés a final de año de un 2%. Y si se supone que la inflación es de un 7%, en realidad estás perdiendo dinero en lugar de ganarlo. Exactamente, ahí estarías perdiendo la diferencia, ¿no? Un 5% de poder adquisitivo. Entonces, Jesús, por qué crees que mucha gente no es consciente de ello? ¿Por qué mucha gente está completamente tranquila, confiando su dinero al banco, sin moverlo, sin invertirlo inteligentemente? Y no se les revuelven las tripas con estas cifras, diciendo, oye, si puedo ganar más, ¿por qué cada vez soy más pobre, no? ¿Por qué crees que será esa situación de que la gente no se mueve lo suficiente para dar con la clave e invertir inteligentemente su dinero? Una grandísima pregunta y yo creo que hay que trasladarlo al ámbito local. ¿Por qué ocurre eso en España, no? Porque en otros países sabemos que, por ejemplo, en Holanda o Alemania son más dados a mover su dinero, a invertirlo, a intentar generar una rentabilidad. También en países donde tienen una altísima inflación, como puede ser Argentina o Turquía,
tienen diferentes maneras de afrontar este problema de la inflación, ¿no? Es un problema que lo tienen muy consciente porque la inflación allí es mucho más alta y en Argentina, por ejemplo, la gente ahorra en dólares o compra cualquier tipo de activo y en Turquía, por ejemplo, lo que se hace para paliar la inflación, para luchar contra la inflación, era invertir en oro. Allí el oro es bastante común y es una manera de que su dinero no pierda poder adquisitivo. ¿Por qué en España ocurre esto? Pues quizás porque no tenemos una inflación extremadamente grande que nos haga preocuparnos en exceso y quizá un poco por conformismo. No tengo tampoco la respuesta, pero desde luego tampoco por parte de la educación no se hace nada. No nos han enseñado educación financiera ni en el colegio, ni en el instituto, ni en ningún lado, a no ser que uno pues le venga un poco de familia, que sus padres le hayan invitado a ahorrar y le hayan explicado los conceptos, o que una persona sea muy curiosa y se ponga a investigar por internet, que hay información de sobra, pero tiene que nacer de ti. No es algo que nos hayan enseñado, no es algo tampoco que nos venga de manera intuitiva. El tema del ahorro, el tema de la inflación, cuesta entenderlo al principio. Claro. Es un concepto diferente. ¿Cómo que mi dinero vale menos si yo sigo teniendo la misma cantidad? Si yo tengo un billete de 10 euros, ¿cómo que eso se deprecia? Pues sí, pues pasa. Es un concepto difícil, son conceptos económicos que, bueno, conviene interiorizar, pero sí, al final yo creo que es un problema más de educación que nadie nos ha enseñado y por lo tanto no nos movemos. Claro, hablando de este tema de educación, me parece muy interesante que toques este punto porque, claro, llegas a los 18 años donde en toda tu vida nadie te ha hablado de dinero, nadie te ha explicado nada, de pronto vas a la universidad, de media, si pasas 4 años por ahí, a los 22 te pones a trabajar y llega tu primera nómina. Y aparecen conceptos que no entiendes. Entonces, eso que has comentado de que es algo que deben hacer de cada uno, ¿cuál crees que debería hacer? Al final somos humanos y nos movemos por motivaciones, ¿no? Nos tiene que dar algo que nos llame mucho la atención a nivel de que no sea placentero o algo que nos dañe demasiado. ¿Cuál dirías que es el punto crítico al que debe ser la llamada de atención para cualquier joven? Decir, oye, que tienes que empezar a ocuparte de tus finanzas ya. Cuanto antes empieces, mejor. ¿Cuál crees que debería ser la llamada de atención? ¿Dónde debemos atacar para que haya ese despertar en la gente? Claro, hay mucha gente que dice, no, es que eso del dinero a mí no me interesa, yo no me interesa eso del dinero. Sí, pero estás madrugando todo el día para ir a trabajar por un salario. Exacto. Al final, personalmente, ese fue uno de mis puntos de dolor de decir, ostras, estoy dedicando una gran cantidad de horas a mi trabajo, que es algo que disfruto, pero no nos mintamos, si no hay detrás de un salario, pues quizás no trabajaría igual, no iría, claro. o no dedicaría la misma hora, la misma intensidad, ¿no? Al final, el dinero está, nos gusta más o nos gusta menos, está en todo. El dinero impregna muchas decisiones de nuestra vida, determina dónde vivimos, determina el trabajo que tenemos, ¿no? Y al final, cuando uno decide entre un trabajo u otro, el salario es un factor fundamental, especialmente si uno no es una persona con mucho dinero. Si hay gente ya con patrimonio muy alto, pues quizás ya se guía por otras métricas, ¿no? Pero las personas normales y corrientes, pues al final el salario es fundamental. Claro. Y al final, si tú dedicas un gran esfuerzo a tu trabajo y madrugas y te comes la chapa del jefe y tienes tus reuniones y te sacan de quicio, oye, estás aguantando todo eso, ¿por qué no dedicas también tiempo a cuidar de ese salario, de ese dinero? Al final es como si rentabilizases más ese salario, como si hicieses crecer ese salario con ciertas horas que tienes que dedicar a esa educación financiera, que si uno lo mide en un análisis de coste-beneficio, si nos ponemos un poco ingeniero, un poquito matemático, en temas de coste-beneficio no hay nada más rentable que dedicarle una hora a tu educación financiera, a formarte, porque realmente parece un tema distante, si nunca te lo han explicado, parece un tema complicado y puede que al principio no asuste, puede ser que sea un tema complicado, pero conforme le vas dedicando horas, te vas dando cuenta que, oye, que tener tu finanza a un nivel normal, a un nivel de usuario, que te vayan correctamente, no hace falta aquí ser Warren Buffett, no, una finanza y una inversión normal con unos buenos rendimientos, no le tienes que dedicar muchísimas horas al día, no le tienes que dedicar muchas horas al año. Claro, esto que comentas de la educación, voy a meterme en plan más conspiranoico. ¿Tú crees que lo de que el sistema educativo no se priorice la educación financiera es algo que simplemente ha sucedido por casualidad o está hecho a posta? ¿Tú cómo lo ves?
Aquí se me ocurre un poco también la navaja de Hanlon, que dice que no atribuya a la maldad lo que se puede explicar por la ignorancia, ¿no? Ok. Entonces yo creo que al final tenemos un sistema educativo heredado de hace unos siglos, un sistema educativo que no está bien adaptado a las necesidades de hoy en día. Sí. Y no se enseña educación financiera. Bueno, quizá a los políticos tampoco le conviene que entendamos mucho. Claro. Yo tampoco me quiero poner conspiranoico y no creo que haya un motivo de pura maldad detrás. Pero sí que, hombre, si cuando uno empieza a entender temas de dinero, empieza a entender cómo se manejan los impuestos, cómo se manejan los presupuestos de Estado, quizá uno se empieza a cuestionar más el poder de los políticos también. Entonces, yo creo que algo que no lo hacen por maldad necesariamente, pero que tampoco tienen ganas de que los ciudadanos seamos unos ciudadanos muy informados y tengamos unos grandes conocimientos financieros. Eso desde luego. Totalmente de acuerdo. Una expresión que hemos usado mucho al empezar la entrevista es el concepto de inflación. Ya le puede crearse, bueno, uno puede mirar la definición de la RAE, le dirá lo que es, pero desde tu punto de vista como gestor patrimonial y con tu experiencia, ¿cómo le explicarías la inflación a una persona? Vamos, a un chaval de 6 años que quiere saber, oye, explícame, Tito Jesús, explícame qué es la inflación. ¿Cómo se lo explicarías? Sí, es un concepto difícil de explicar, pero básicamente que cuanto más cantidad hay de algo, ese algo vale menos. Si todos tenemos, por ejemplo, no sé, una piedra preciosa, si los diamantes estuviesen en cualquier lado, que va al monte y hay montañas ahí de diamantes como hay montañas de, bueno, de rocas comunes, Sí, el diamante perdería su valor, ya no sería algo tan preciado. exacto. Pues con el dinero, con los billetes de euro o de cualquier moneda, pasa exactamente igual. Si lo que genera la inflación es un fenómeno monetario, es decir, que cuando se imprimen billetes, esos billetes valen menos. Vale. Aparte está bueno, quizás esto para un niño de 6 años, quizás ya me he ido a un concepto algo más técnico, ¿no? Pero básicamente la idea fundamental es esa de cuanto más cantidad hay de algo, Sí. ese algo vale menos. Ok. Y claro, ¿y qué es lo que lo causa? Has hablado de que se imprimen billetes, pero yo entiendo que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre imprime billetes, supongo, no lo sé, en función de la necesidad de la población, ¿no? No sé cómo funciona eso exactamente y cómo nos lo aclararías. Vale, aquí entramos, ya te digo, quizás es algo más técnico, algo más de teoría monetaria. Sí, Pero básicamente, en el caso del euro, Sí. bueno, todas las monedas lo emite un banco central. En Vale. el caso del euro es el Banco Central Europeo, vale, que son los que toman las decisiones de cuánto dinero imprimir según los criterios que ellos tienen. vale. Entonces, muchas veces se confunde, se achaca la inflación a subida de precios, pues, por ejemplo, por una guerra o por la empresa. Sí, Y, a ver, cuando hay una guerra, sí que puede haber una subida de precios puntual, pero es algo puntual, eso no es inflación. La inflación es un fenómeno puramente monetario, que es por la impresión de moneda. vale. Lo que hemos dicho antes de que hay más cantidad de billetes, entonces esos billetes valen menos. Claro, tiene sentido la típica oferta y demanda. Si hay Esa- mucho de algo, pues si Exactamente. todo el mundo tiene acceso a ello, pues el valor, la apreciación que tiene alguien de eso, baja. Exactamente, pero es importante entender que el coste de, por ejemplo, producir un ordenador, que al final tiene muchos componentes, algo complicado, ¿no? Ujú. Pero cada vez somos más eficientes, cada vez las cosas cuestan menos, hacemos mucho más con mucho menos. Claro, Y al final eso es lo que hace que se abaraten los costes. Entonces, deberíamos tener cada vez las cosas mucho más asequibles, sí. pero por culpa de esta impresión monetaria, lo que tenemos al contrario, que nuestro dinero vale menos. De manera simplificada, al final la economía es algo muy complejo, la teoría monetaria es algo muy, muy complejo, pero de nuevo, con conceptos simples, así como sería. Ok. Gestor patrimonial, que es a lo que te dedicas. ¿Qué hace exactamente un gestor patrimonial? Un gestor patrimonial lo que se dedica es a, primero, ver el patrimonio actual que tiene el cliente, dónde tiene su dinero, quizás propiedades, quizás fondos de inversión o donde lo tenga. Sí. Ve qué necesidades, analiza qué necesidades tiene el cliente. Bueno, ellos mismos lo cuentan, ¿no? Pues quizás necesito algo más de dinero de cara a la jubilación, porque quiero complementar mi pensión pública. Sí. O quizás para la educación de mi hijo, dentro de 10 años necesitaría esta suma de dinero.
o necesito un seguro de vida porque no quiero, si me muero, que mis hijos queden desamparados. Y eso también quiero complementarlo con unas rentas periódicas que me dé, bueno, 500 euros es lo que necesito al mes. Vale. Pues eso ya depende de la necesidad del cliente, ¿no? Entonces, tiene ese patrimonio, tiene esas necesidades económicas y ahora entramos en la tercera parte, que el gestor dice, a ver, ¿qué productos financieros son adecuados para satisfacer estas necesidades? Aquí hay que ser, por supuesto, hay que adaptarse también a las necesidades del cliente. El cliente pues puede tener una diferente tolerancia al riesgo. Hay gente que al final en el mercado de la inversión, si uno asume más volatilidad, más sube y baja, ¿no? De eso, más fluctuaciones de precio, más bajada y subida, eso se recompensa con rentabilidad a largo plazo. Vale. Pero claro, hay clientes que son conservadores y que no quieren ver su inversión bajar mucho. Dicen, bueno, como mucho que baje un 10% en un año malo, pero oye, que eso siga creciendo a largo plazo. Yo no quiero susto. Bueno, pues será una inversión más conservadora. Claro. Hay otros clientes que dicen, mira, yo este dinero lo quiero, voy a disfrutar de él, pero a largo plazo, ahora no tengo necesidad de consumirlo, entonces yo quiero mejor que ese dinero en 10 años sea la máxima cantidad posible. Pues esa persona lo mismo invierte en más renta variable, en más productos financieros Sí. que tienen una mayor rentabilidad a largo plazo, pero sí que el camino es más movidito, tiene más subidas, más bajadas. Estos crash de bolsa que vemos, de ha bajado la bolsa un 30% en un año. Bueno, pues quizá hay que saber soportar eso para luego tener buenas rentabilidades. Supongo que para las grandes fortunas es evidente que la inversión está a su alcance, pero para una persona de clase media, un salario normal, ¿qué porcentaje de su salario o qué porcentaje del patrimonio de los ahorros que ha tenido ahora mismo debería poner para invertir, para que genere más dinero para él? O sea, ¿es un dinero que le sobra o debe destinar una cantidad fija cada mes y decir, esta cantidad la dedico a inversión? No lo que me sobre, sino que esta cantidad la garantizo para ir a inversión. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué recomiendas? Muy buena pregunta. Habría que aclarar que aunque tengamos esa idea de que la inversión es para gente millonaria y tal, Sí. la inversión también es posible desde salarios bajos, desde rentas bajas y medias. Sin duda, evidentemente no te va a hacer millonario, no va a conseguir un yate, pero es que esto al final se confunde mucho con las películas, ¿no? Nos han dado una idea equivocada. Sí. La inversión va a ayudar cada uno según sus posibilidades. Si uno tiene un patrimonio humilde, te lo va a mejorar. Si uno tiene un gran patrimonio, pues también te lo va a mejorar. Pero es una posibilidad para todo el mundo. ¿Y qué porcentaje de salario puede dedicar? Depende mucho de las circunstancias. O sea, yo no podría decir, pues mira, un 20% porque quizá esa persona es que va muy justa de dinero y ahora tiene que dedicar la mayoría de ese dinero a los gastos que tiene. Sí. Incluso, por ejemplo, decide, en vez de invertir en el mercado, invertir en un fondo de inversión, por ejemplo, voy a invertir en una formación que luego me va a ayudar a ganar un mayor salario. Entonces, eso también está invirtiendo, pero está invirtiendo en ti, que al final es otro tipo de inversión y un tipo de inversión muy buena. Entonces, no puedo decir un porcentaje de salario justo. Sí que animaría, y una técnica muy sencillita que ayuda a mucha gente, es la técnica del preahorro, que es decir, cuando te llega tu salario, tú automáticamente apartas una cantidad. De nuevo, depende de tus circunstancias personales. Es muy aventurado decir 50 euros, 100 euros, 500, depende mucho de la persona. Yo aparto 50 céntimos, ya está. Apartado. Estupendo. Pues la aparta y así es como si ese dinero lo ahorra automáticamente. No tienes ese dolor de decir, venga, me restrinjo de gastar porque quiero ahorrar. No, lo ha apartado ya, esa cantidad lo tiene en una cuenta separada que no se toca, que es esa cuenta de ahorro e inversión, Sí. y ya el resto del dinero, pues bueno, ya lo puedes gastar en tu gasto, darte algún caprichito si quieres, sin tanto dolor de conciencia. Sí, sí. Al hilo de esto, o sea, hay muchos creadores de contenido en internet que te hablan del famoso concepto de la libertad financiera. La libertad financiera tiene que ver, en tu opinión, ¿tiene que ver solo con una cuestión monetaria o es más una filosofía de vida? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que la libertad financiera es un concepto muy potente que se critica porque es verdad que es cierto que solo es alcanzable para ciertas personas, ciertos perfiles, con muy buenos salarios, quizás con algo de herencia o
quizás no es para todo el mundo, Sí. especialmente si uno ha empezado tarde a cuidar de sus finanzas y tiene ya familia, tiene unos gastos ya fijos, Sí. bueno, se antoja bastante complicado. Aún así, a mí me gusta mucho porque es un concepto que motiva. Un concepto que motiva es como, bueno, quizás no voy a alcanzar una libertad financiera completa, es decir, que mis inversiones cubran todos mis gastos y no necesite trabajar, no. Sí. Pero quizás me permite, oye, voy a cambiar de trabajo a uno que me paga menos, pero que disfruto más. O voy a Ok. cambiarme a media jornada. O me puedo, cada 5 años, me puedo dar unos sabáticos. Entonces es un concepto que muy potente y que, de nuevo, lo puedes un poco adaptar a tus circunstancias. Ok. O sea, claro, porque es un concepto porque, claro, si alguien te mete la palabra libertad en cualquier cosa, al final te motiva, ¿no? De alguna forma. Y eso me lleva a preguntarte, vuelvo al mundo de Internet. Antes has hablado de que uno puede formarse en temas financieros porque hay una gran cantidad de información gratuita en la red, ¿no? Entonces, pero claro, ¿cómo hago el filtro? ¿Cómo fijo el criterio de decir, esta información realmente es válida o este tío es un vendehumos que me quiere estafar, ¿no? Como los hay muchos por ahí. ¿Dónde pongo el filtro? ¿Qué requisitos debe cumplir tal información que me da alguien para saber que me puede servir y que esta realmente es un bulo? ¿Qué dirías tú en ese sentido? Sí, es bastante interesante la pregunta y muy necesaria. Yo creo que muy necesaria. Desgraciadamente, vivimos en la era del clickbait, todo el mundo quiere llamar tu atención y Exacto. para eso se exagera mucho. Mm. Entonces, frente a esa exageración, templanza y sentido común. Si uno ve que le prometen ganancias muy grandes de, oye, no, con este curso de trading dejarás tu puesto de trabajo y trabajarás solo 4 horas y te ganarás un pedazo de sueldo. Bueno, pues evidentemente es mentira. Claro. Eso no. Aquí hay mucho. Yo recomiendo leer mucho. Al final, cuando uno empieza a leer y ya empieza a filtrar también, decir, oye, esta información se contradice. ¿Qué me parece más razonable? ¿Que sea esto muy fácil y que en 4 horas yo me pueda sacar aquí un salario? ¿O que la inversión, por el contrario, es algo más calmado, algo que lleva muchos años, algo de ir poco a poco, que no es algo milagroso? Bueno, pues parece que esto segundo, ¿no? Que al final la inversión es un complemento hace crecer tu patrimonio, pero no te genera ese patrimonio. Al final, si uno no, bueno, sí que tiene una herencia muy grande, quizás sí, pero Claro. los que tenemos un trabajo normal y corriente, pues al final tenemos ese salario, vamos ahorrando ese salario y con la inversión nos ayuda a que ese patrimonio pueda ir creciendo a mayor ritmo que si lo dejásemos parado en el banco. Mm. Pero no hace. La clave aquí es que no hay que buscar milagros, no hay que buscar tampoco rentabilidades muy grandes. Al final, quien promete mucho es carne de estafa. Exacto, exacto. Bueno, hablando de... Bueno, iba a decir una cosa, pero es un poco comprometida. Pero hablando de esta línea de los falsos gurús que puede haber en Internet, la gente que te promete maravillas que realmente no son así, quiero hablar de las pensiones. Las pensiones, tú hace poco, bueno, no sé, unos meses, unas semanas, publicaste un artículo que me gustó mucho y es cómo estarán tus pensiones en 2050. Me gustaría que me hablaras de eso. Vamos a hablar del contexto español, que es el que conocemos más. ¿Las pensiones de la gente están a salvo? Eh, Aquí voy a intentar no meterme en política y Claro. objetivamente, Objetivamente, por favor. al final es una cosa matemática Sí. y las cuentas no salen. O Ok. sea, al final una cosa también hay que... La demografía, lo primero es que entender que tenemos un sistema de reparto y que no se guarda dinero. Es decir, los salarios de los trabajadores actuales pagan las pensiones de los pensionistas actuales. Vale. Esto todo ocurre dentro de los presupuestos de ese año. Ok. Y el año que viene se echarán las cuentas y será así. ¿Qué pasa? Hace muchos años, hace unas décadas, cuando había muchos más trabajadores que pensionistas, Sí. claro, ahí sobraba incluso dinero, lo que pagaban las cotizaciones sociales, que bueno, cotizaciones, un impuesto para las pensiones, Sí. sí pagaban las pensiones y daban quizá un poquito de superávit incluso, es decir, Ok. que daba de sobra, por así decirlo. Ujú. Esa cantidad que daba de sobra también se gastaba ese año en otras partidas presupuestarias. Vale. ¿Qué está pasando ahora? Ahora la demografía ha dado la vuelta, la generación boomer, que es muy numerosa, está pasando de trabajar a jubilarse. O sea, es doblemente peligroso. Alguien que trabajaba, alguien que pagaba impuestos para las pensiones, ahora Sí. pasa a recibirlas. Y es una generación muy, muy numerosa. Entonces, esto crea este desequilibrio que es natural a los sistemas de reparto, que hace que
queden, que si echamos las cuentas de lo que pagan los trabajadores y lo que se recibe de pensiones, ahora haya déficit, ahora ya hay una pérdida. ¿Cómo se solventa esa pérdida? Pues con deuda pública y al final pues con dinero de otro impuesto, que al final tendemos a ver que las cotizaciones sociales del sistema de pensiones es un sistema aislado y al final no lo es, al final forma parte de los presupuestos generales del Estado y no un compartimento estanco, es simplemente un presupuesto más, una partida presupuestaria más y al final se complementa con impuestos de otras partidas. ¿Están en peligro? No, yo no soy de la idea de que radicalmente las pensiones se van a ir a cero. Al final las pensiones es una partida presupuestaria muy importante que los políticos no quieren dejar ir. Al final, seamos de la afinidad política que seamos, los políticos sabemos que quieren tener poder y le gustan mucho. Puede ser por buenos motivos o malos motivos, eso ya lo dejo a criterio de cada persona, pero le gusta el poder. Las pensiones es un presupuesto más grande de todos los presupuestos que existen, las pensiones es lo que más dinero se lleva y no lo van a dejar ir. Sí que vamos a ver recortes. Hay gente que dice, las pensiones no se recortan, son sagradas. Bueno, una idea muy respetable, pero las pensiones desde 1985 han sufrido 4 reformas brutales, tanto en cómo se calcula la cuantía, ¿no? Quizás nos metemos en temas muy técnicos, pero bueno, por ejemplo, antes se calculaba el cálculo de la cuantía, al final recibes menos cuantía, cuánto tiempo necesitas, cuántos años cotizados necesitas para recibir la pensión máxima, o una cosa que sí vemos de forma muy clara, que es la edad de jubilación. Se retrasa. Se retrasa a los 67 y yo estoy seguro que en unas décadas vamos a ver cómo se retrasa hasta los incluso 70 años. Al final van a llegar más recortes que los políticos, pues como es su trabajo, lo intentan disimular para no perder votos, pero lo intentarán disimular, pero al final sí, vamos a recibir menos pensiones, nos vamos a jubilar más tarde, entonces conviene, por eso me parece tan importante la educación financiera, porque quizás necesitamos complementar esas pensiones públicas, sobre todo de cara a no perder calidad de vida. Exacto. Al final, otro concepto aquí que es muy importante es la tasa de sustitución. Las pensiones españolas aproximadamente tienen una tasa de sustitución, de nuevo aproximadamente, del 70%, es decir, que tu pensión es más o menos el 70% de tu salario anterior. Sí. Y esa tasa de sustitución se va a ir al 50% dentro de unas décadas. Va a estar avanzando a eso. O sea, es como reducir tu calidad de vida a la mitad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En países como, de nuevo, Holanda, Alemania, países que sí son más dados a invertir, estos países sí saben que tienen que invertir de manera privada y tienen que tener un complemento. No dependen al 100% de las pensiones públicas, que al final depende tu jubilación de lo que diga el político de turno, que es algo bastante fuerte. Entonces, personalmente, y yo animo a mucha gente que no deje su calidad de vida precisamente cuando menos energía tiene, que no lo deje en manos del político de turno, porque es que no sabes quién va a estar y pues está alguien que no sea afín a tu idea y que tu calidad de vida se vea afectada. Y perdona que insista tanto en el tema pensiones, porque, claro, es un tema social, es preocupante. Y he oído algunas historias de gente, sobre todo gente mayor, que me tocan un poco la patata de que se espera una cosa y luego lleva otra y digo, oye, es que tengo que ayudar a mi hijo y no me llega la pensión, no me llega para pagar el alquiler, o sea, cosas por el estilo, y es una pena. ¿Cómo? O sea, yo una cosa que no entiendo es que en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, los concejales, bueno, no sé muy bien la estructura política, ¿no? Pero la gente que, digamos, tiene contacto con las pensiones de la gente de allí, los impuestos y demás, o sea, lo que hace mucha gente es, aparte de que algunos están muy educados en invertir de manera privada, los ayuntamientos también las pensiones que llegan las invierten en fondos de inversión privados que generen más, y así la persona, cuando llega a una edad avanzada de jubilación, tiene más dinero en su hucha, incluso más del que le haya podido poner activamente, ¿no? Entonces, ¿por qué eso no se adapta aquí? ¿O se está haciendo y yo me he perdido algo? Muy buena pregunta de nuevo, porque eso es el sistema de capitalización. En España tenemos este sistema de reparto, que es lo que hemos dicho, de que las pensiones actuales se pagan con el dinero de los trabajadores actuales, de que pagan impuestos los trabajadores actuales. Y tenemos como alternativa un sistema de capitalización, un sistema donde tú, ese dinero que vas aportando para pensiones, que puede ser complementado por tu empresa o por otros complementos, se va capitalizando, es decir, se va invirtiendo para aprovecharse, por final, de la rentabilidad de los mercados, que precisamente las pensiones lo mejor que tienen
es que es un dinero que tú lo vas a necesitar dentro de mucho tiempo, dentro de décadas. Entonces, ahí casa muy bien con la inversión a largo plazo. Totalmente. Casa muy bien en el sentido de que va a tener una rentabilidad muy grande, porque al final en la inversión se suele tener una rentabilidad más baja. Los inversores comunes suelen tener una rentabilidad más baja porque se asustan, llega una bajada y retiran su dinero. Luego, cuando el mercado ya está bien, ya ponen el dinero, pero claro, ya se han perdido esa subida. Claro. Al final es muy psicológico. En las pensiones, por el contrario, es un dinero que tú vas a necesitar dentro de décadas. Exacto. Por eso es un dinero que tú vas a dejar ahí, que no vas a tocar y te va a beneficiar de esa rentabilidad futura, de esa gran rentabilidad que tiene en el largo plazo. Un sistema de capitalización se aprovecha de eso. Desgraciadamente en España no lo tenemos. Yo creo que es cuestión de tiempo que al final vayan saliendo propuestas de complementar. De hecho, ahora en España se está intentando promocionar un poco más los planes de pensiones de empleo. Sí. Que no un sistema, que es un sistema de capitalización, pero quizás no como nos gustaría, porque al final el sistema público de pensión español, oficial por así decirlo, donde va la mayoría del dinero, es un sistema de reparto. Pero están surgiendo esta alternativa de planes de pensiones de empleo, donde el trabajador pone dinero, la empresa también pone dinero y ese dinero se capitaliza. Aunque estos planes de pensiones de empleo son muy mejorables, pero bueno, es un comienzo. Es un comienzo. Pero sí, por ejemplo, en este tema, el plan de pensiones, uno de los más famosos de capitalización, es el de Noruega, porque claro, Noruega tiene petróleo. Vale. ¿Qué hacen con ese dinero? Ese dinero lo ponen en el plan de pensiones y ese dinero va creciendo. Se aprovecha también de la materia prima que tiene este país. Exacto. Y bueno, ya por cerrar un poco este ciclo, yo simplemente un pequeño apunte. Yo hablo de la ignorancia completa, simplemente desde el sentido común. Yo pienso, si tú me dices, oye, Expe, estás poniendo tu dinero para cuando te jubiles, ¿vale? Y imagínate que tú eres el político y me dices, mira, yo este dinero que estás poniendo lo voy a invertir en un fondo para que ganes más. Es que yo te voto toda la vida, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, yo por sentido común digo, si tú me estás diciendo que yo meto X y tú vas a multiplicar ese X por 3 para cuando yo me jubile, es que tienes mi voto garantizado. No sé por qué, no lo sé, ¿eh? O sea, no sé por qué no... Supongo que hay otros factores que por eso nadie hace este tipo de propuestas, pero no lo sé, a ver que le echen una vuelta. Pero, dime. Disculpa que te interrumpa, pero para mí es muy, muy importante incidir en la idea de que no te fíes. O sea, no te fíes ni del político, ni incluso del gestor patrimonial, ni del que divulga educación financiera en Internet. No te fíes. Simplemente aprende. Fórmate tú. O sea, sí, al principio pues tienes que escuchar a esta gente y dices, mira, qué interesante, voy a indagar yo y voy a entenderlo yo. Exacto. Yo incido mucho en esta idea, insisto en esta idea de tú tienes que ser responsable de tu dinero. Y algo que se puede hacer, algo que entiendo que a mucha gente le pueda sonar muy complejo y complicado, y lo es al principio, pero yo por eso animo a dedicarle la hora porque merece mucho la pena y al final se consigue. Al final, gente que no tenía ni idea dice, ya entiende muy bien y tiene muy claro su patrimonio, tiene muy claro sus inversiones que están creciendo a largo plazo. Y no tiene que confiar en terceras personas, por así decirlo. Entiende la mecánica del mercado. Claro, porque el dinero, al final el dinero afecta a todas las áreas de la vida. Entonces, no sé, creo que fue José Elías, el billonario ese de Internet, que dijo, siempre debes saber dónde está tu dinero. O sea, no lo dejes... mi dinero está ahí, pero no sé quién lo controla, no sé cómo lo manejan. Tienes que saber dónde va cada céntimo de tu dinero, cómo se invierte, quién lo invierte, qué se hace con él. Yo creo que es muy importante eso porque al final es tu vida, de alguna forma u otra. Quiero hablar un poco más recoger un poco el cable y volver al tema de la libertad financiera que hemos comentado antes. Ahí tú me comentabas antes de empezar a grabar que suele hacer paralelismos extraños que tienen que ver con el dinero. Uno que me llama mucho la atención es el tema del estoicismo y el dinero, ¿no? Una persona que le habla de filosofía estoica puede pensar, oye, pues el estoico es una persona que rechaza todo lo material, así a simple vista, ¿no? ¿Cómo haces ese paralelismo entre cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a tener mayor libertad financiera? Bueno, a mí es que personalmente me gusta mucho la filosofía estoica, ¿no? Sí. Y leo a Séneca, leo a Marco Aurelio y me parece muy, muy interesante. Yo creo que sí, o sea, puede parecer que no, pero yo creo que tiene bastante relación en no ser, o sea, lo primero que nos dice los estoicos es el hecho de que, oye, no puedes controlar la realidad, esta es la que es, pero te puedes adaptar. En ese sentido, yo creo que es una lección muy importante que se puede aplicar a nuestras finanzas. Pues mira, sí, no he nacido en una familia millonaria, pero eso no quiere decir, y quizás no me han enseñado nunca educación financiera.
Y mucha gente se excusa detrás de esto y puede ser una excusa legítima de que al final pues, todos tenemos vidas muy ocupadas y puede que no tengamos ese tiempo necesario para dedicarle a la educación financiera. Pero el estoicismo nos dice que, bueno, estas son las circunstancias, vamos a intentar adaptarnos, vamos a ver qué podemos hacer frente a esto y yo creo que frente a esto tenemos muchas herramientas hoy en día para aprender esta educación financiera, para aprender que, bueno, no me voy a hacer millonario quizás, pero sí que puedo mejorar mi calidad de vida, sí que puedo empezar a invertir de manera humilde, de manera como yo bien pueda, pero sí que puedo empezar, puedo aprender y voy a ver los resultados. Al final lo bueno es que esto se acaba viendo los resultados, que esto no es magia, que esto no tienes que creer a ciegas, Sí. simplemente uno ve cómo, bueno, cómo el mundo está mejorando, cómo Exacto. a lo largo de las décadas los humanos somos más productivos, hacemos mucho más con menos. Al final, por ejemplo, hoy en día el teléfono móvil es algo súper normal, pero es que no lleva tanto con nosotros. Claro. Si vemos en escala más grande, el teléfono móvil no lleva absolutamente nada y ahora llegan nuevas revoluciones, la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos más productivos, se hace más con menos y al final los mercados crecen, hay más dinero, se genera más riqueza. Porque es otro concepto importante, mucha gente piensa que la riqueza es algo estático y no, la riqueza se crea, solo hay que ver cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora. Nuestro mundo es mucho más rico gracias a este aumento de la productividad, de innovación, de nuevas tecnologías. Entonces al final ese dinero acaba creciendo en los mercados. En los mercados al final se aprovechan de ese crecimiento de la producción. Y bueno, volviendo al tema de los estoicos, sí, yo creo que al final uno tiene las circunstancias que tiene, Claro. pero yo soy muy fan de ese, de intentar mejorar, de oye, cada uno de la medida de sus posibilidades, pero intentar mejorar, intentar adaptarse a las circunstancias y no darse por vencido tan rápido. O sea, te han tocado unas cartas, tienes que jugar con ellas, ¿no? De la mejor forma posible. Vamos a ponernos un poco más técnicos, Jesús, si te parece. Vale. Hablemos de inversión a corto plazo, medio plazo, largo plazo. En términos generales, ya sé que antes has dicho que depende un poco del patrimonio de cada uno, pero así a rasgos generales, para que uno sepa que por lo menos el asesor patrimonial le está dando es un asesor patrimonial bueno o que uno pueda medir de alguna forma la rentabilidad de su inversión. A corto plazo, en general, de media, ¿qué rentabilidad debo esperar? A medio, ¿cuál debo esperar? Y a largo plazo, ¿qué rentabilidad debería esperar? Vale, a corto plazo depende un poco de cómo estén los tipos de interés, que Sí. que esto lo fija el Banco Central Europeo. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos unos tipos de interés que están al 4 y pico %. ¿Cada cuándo cambia o depende? Según la decisión de los que están en el Banco Central Europeo, que Vale. bueno, que eso es un tema bastante interesante que no vamos a entrar, pero bueno. O sea, que puede ser en un año o en un mes. Sí, sí, Vale. ellos deciden cuándo cambian, deciden cómo, con qué frecuencia se cambia y con Sí. qué intensidad, ¿no? De cuánto de la bajada. Y al final esa gente decide gran parte de nuestra vida y no sabemos ni sus nombres, pero bueno. Yo lo suelto ahí porque es un tema interesante. Pero Sí. bueno, al final, a corto plazo, depende mucho de los tipos de interés, que al final es el precio del dinero, el precio al que se presta el dinero. Cuando los tipos de interés están bajos, quiere decir que hay crédito barato, que se da mucho crédito a la empresa, a las personas para que compren cosas. Y cuando los tipos de interés están altos, quiere decir pues eso, que el crédito está más caro, las hipotecas también están más caras, como es el caso de actualmente. Sí. Entonces, a corto plazo, podemos esperar una rentabilidad cercana a los tipos de interés. Por ejemplo, ahora hay vehículos de un fondo de inversión, fondos monetarios que invierten en deuda a muy corto plazo, es decir, letras del tesoro o las empresas emiten deuda a 3 meses, Sí. te dicen, que eso es básicamente, te doy ahora 100 euros y te devuelven 103, por poner un ejemplo así muy rápido, dentro de un año. Pues eso sería deuda a un año, por ejemplo. Entonces, a corto plazo podemos esperar eso, cercano a los tipos de interés. No puedo decir un número, es decir, actualmente te puedo decir 4%, se puede estar sacando, Sí. pero que claro, depende. Si luego me pregunta dentro de 5 años los tipos de interés están al 1%, pues estará en ese porcentaje más o menos. Perdón, continúa. Sí, a medio plazo, depende cómo lo definamos, 3-5 años, pues bueno, ahí tiene que ser una inversión, no puede ser muy arriesgada porque ¿qué pasa si yo necesito mi dinero en 4 años y viene una recesión dentro de 3? Pues mi patrimonio tiene esa bajada puntual, pero claro, yo necesito el dinero en 4 años y justo ha bajado. Entonces, tiene que ser una inversión más conservadora, te va a dar más rentabilidad
que ese corto plazo, más rentabilidad que los tipos de interés, pero tampoco va a ser mucho, porque ya si no vamos al largo plazo, y ya aquí la gente define largo plazo más de 5 años, a mí me gusta todavía más, Vale. 10 años, 15 años, ahí ya sí vemos rentabilidades históricas de la bolsa, al final eso es lo más fiable. Bolsa americana es un 10% sin contar inflación, según los periodos. A mí me gusta también ser un poquito conservador aquí, no dar datos muy grandes. Un 8% a largo plazo está Está bien. fantástico. O sea, eso de, ¿cómo se llama ese concepto? Ahí se me olvida. Interés compuesto. Interés compuesto, exactamente, interés compuesto. Que claro, que es como esa bola de nieve, ¿no? Que aunque pueda haber pérdidas en el tiempo, pero si lo extiendes a un tiempo suficientemente largo, al final acabas ganando beneficio. Claro, una duda que me surge aquí, Jesús, Sí. es en el tema bueno, uno puede decir, pues, yo he hablado con un asesor financiero, me ha recomendado tales paquetes. Supongamos que, quiero que aclaremos un poco la parte esa de los asesores financieros que te puede proponer un banco y un asesor financiero independiente. Ventajas y desventajas de contratar uno u otro. ¿Qué nos comentarías al respecto? Sí, lo primero es entender que el que te atiende en el banco no es tu asesor financiero personal, muy coleguilla, aunque sea muy colega, te trate muy bien, te ponga tu cafelito, te trate con muy buenas palabras. Al final, él está haciendo su trabajo de comercial, de vender fondos del banco, a Exacto. los intereses del banco, no a tus intereses. Y los productos que suelen tener los bancos no son los mejores, porque al final, bueno, pues diseñan ellos sus propios fondos y comercializan esos fondos. Algunos hay que puede ser medio decente, pero no, generalmente no. Y al final, ya te digo, el que te atiende en el banco es un comercial más, un vendedor, como el que te vende otro tipo de productos en cualquier tienda. Entonces, la ventaja aquí de los asesores financieros independientes es que no te quieren colar este tipo de productos, ¿no? Claro. Si lo hacen bien, ojo, también habrá asesores financieros independientes que vayan a sacar el máximo dinero y a exprimir a los clientes. Uno tiene que ser muy crítico. Aquí esto lo digo 2 veces porque es muy importante, hay que ser muy crítico con los asesores financieros y exigir, o sea, dependiente o independiente, y exigirle, oye, explícame todo bien, explícame cómo cobras, explícame tus comisiones, hay que exigirle. Pero claro, un asesor financiero independiente, al no tener esta restricción, de no tener que poner los productos de determinado banco, sino que tiene una amplia gama de productos financieros, sí se puede adaptar mejor a tus circunstancias y sí te va a ofrecer mejores fondos, sin duda. O sea, su inversión se restringe a todos los fondos del mercado o a una amplia gama de ellos. ¿Un asesor financiero tiene acceso a tu cuenta? Es decir, o sea, es una persona que tiene, por decirlo así rápido, tus claves del banco, que puede entrar a cualquier momento y sacar el dinero e invertirlo como quiera, o es una persona a la que tú cada cierto tiempo le confías un monto, le haces una transferencia, mira, quiero que inviertas o trabajes con esto. ¿Cuál es el caso en esta situación? Vale, en el caso de los bancos, que yo, bueno, es que ni les llamaría asesores financieros, porque al final son empleados, son comercializadores, sí que ven todas las actividades que O sea, tienen acceso. Tienen acceso y seguramente no habrá pasado de que hace un movimiento y el asesor te llama y te dice, oye, ¿cómo es que estás quitando dinero? ¿No quieres invertirlo en tal sitio? Que ya dice, ostras, vaya invasión de privacidad. Claro, es muy invasivo. Un asesor financiero independiente, hay 2 maneras de trabajar. Está, pues bueno, tú tienes tu cuenta, yo no puedo acceder a esa cuenta y mover tu dinero, pero sí te puedo hacer propuestas. Oye, ¿qué te parece comprar este fondo? Y se necesita la firma electrónica o en persona del cliente para que dé el visto bueno. Por otro lado, y quizás un poco técnico, pero también están los mandatos de gestión discrecional de cartera, que tú firmas ahí un contrato y le das plena libertad a tu gestor patrimonial o a tu asesor financiero de que haga las operaciones que estime oportunas. Vale. Yo con esto, si alguien tiene o le suena un poco que puede tener un mandato de gestión discrecional, le animaría a mirar las comisiones, le animaría también a ser siempre hay que ser muy crítico. Sí. Especialmente con esto, yo le animaría a ser crítico de, ¿me están manejando bien el dinero o estas comisiones de más están realmente justificadas? Yo siempre insisto en eso y ser crítico y exigir calidad. Y las comisiones van según ganancia, ¿no? Porque si le recomiendas al cliente un paquete y ese paquete le trae pérdidas, en el plazo que sea, el asesor patrimonial no cobra, ¿o sí?
Depende de cómo hay asesores que cobran una Un fee, cuantía, ¿no? una cuantía Sí. fija de, oye, me pagas por sesión, me pagas tanto dinero. Otros cobran por patrimonio, yo tengo un tanto por ciento de tu patrimonio. Vale. Otros según, bueno, que es algo parecido, según las comisiones que tengan los fondos o los productos del cliente, una parte de esa comisión, o sea, una parte de esa comisión va para quien ha gestionado ese fondo, Sí. la empresa que sea que gestione ese fondo, y otra parte de esa comisión va para el propio asesor financiero, para el propio gestor patrimonial, y esa es la manera más común. Lo que tú indicas de cobrar por ganancia, eso se llama comisión de éxito, Ujú. que bueno, cada vez se da menos. Bueno, hay diferentes modelos, personalmente no me entusiasma, pero bueno, la puedo llegar a entender que te suelen cobrar a lo mejor un 5% de tu ganancia. Mm. Pero esta comisión de éxito suele ser extra, aparte de la comisión de gestión normal, que es la más común. Hace poco estuve hablando con... Esto ya es un tema quizá un poco más personal. Estoy hablando con un asesor financiero porque es un tema que recientemente, gracias a Dios, me empezó a preocupar. Eso está bien. Eh, y claro, una de las cosas que, hablando y tal, del tema de los plazos y tal, me empezó a hablar de un producto que son los PIAs. No sé si... No sé. Yo investigué y tengo mis dudas, ¿vale? Entonces aprovecho que estás tú aquí y te lo consulto. Porque, claro, no terminé de entender muy bien qué tipo de producto era exactamente, como que ponías tu dinero e invertía en distintos fondos de inversión simultáneamente y que si en algún momento, por ejemplo, si alguno de esos fondos quebraba o si en el hipotético caso de que todos esos fondos quebraran, todos tienen como una especie de seguro que hace que tú como cliente no pierdas tu dinero, sino que ellos avalan esos fondos, ¿no? Y quiero aprovechar porque yo entiendo que mucha gente habrá tenido este tipo de consultas con asesores financieros. Yo hablo con un montón, simplemente por saber. Entonces, ¿qué recomendación das sobre este tipo de paquetes? Ya sea el PIAS concretamente o algunos parecidos. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para asegurarnos de que realmente nos funcionaría o no? Aquí voy a ser bastante radical, no invirtáis en PIAs, Muy bien. nunca. Los PIAs tienen una estructura de comisiones muy mala, donde al principio o sea, te cobran unas comisiones muy altas, muy altas. Mm. ¿Qué hace esto? Que te mantiene atrapado. Es decir, si tú al principio solo estás pagando comisiones, por una parte, tu dinero no empieza a crecer, tu dinero le cuesta porque la mayoría de lo que pagas va para comisiones. Ujú. Por otra parte, tú sientes que si a lo mejor estás al tercer año y te das cuenta de, oye, no me está gustando este producto, lo Sí. mismo me voy a cambiar. Y dices, ostras, es que ya he pagado la mayoría de las comisiones. Mm. Ya, bueno, ya lo dejo. Eso es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que se da cuenta, porque claro, la gente que te intenta vender un PIA Sí. lo hace de manera bastante agresiva, lo suele hacer uno a uno. Hay que fijarse cómo de fondo de inversión hablamos abiertamente mucho, pero los PIA se venden uno a uno y te insisten en hacer llamada uno a uno, de invertir en persona y no se divulga a nivel... no se divulga a nivel, por ejemplo, en YouTube, no se divulga al gran público, por Es así verdad. decirlo. Tienes que rebuscar un poco para Tienes encontrar. que rebuscar un Sí, poco. sí, ¿Por sí. qué? Porque se suele vender de esta manera uno a uno Sí, para que no se conozca mucho, porque el PIA es un muy mal producto. sí. Aparte de esta estructura de comisiones, que ya digo, ya con eso es suficiente motivo para no invertir ahí. Sí, Aparte, invierten en fondos de inversión. El producto subyacente son fondos de inversión. claro. Fondos de inversión que quizás puedes contratar por tu cuenta. Fondos de inversión que tienen de nuevo otras comisiones Sí. que también se lleva el que te ha vendido el PIA. Entonces ya, aparte de las comisiones del PIA, ya son las comisiones de los fondos que envía el PIA. Estos fondos de inversión, pues suelen ser también clases sucias. ¿Qué es esta clase sucia? ¿Qué significa? Que tienen comisiones más altas simplemente por cobrarte más comisiones para que se Sí, lleven más. claro. Es decir, ese mismo fondo lo tiene en clases limpias, que son clases con menores comisiones, que invierten exactamente lo mismo, pero claro, a ti te mete una comisión más alta simplemente por cobrarte más. Entonces, esto es una práctica que se exagera mucho en los PIA, que se van a comisiones extremadamente altas Sí. y no se justifica, de nuevo, no se justifica por el rendimiento. Mm. Y quería entrar en el tema también de que has comentado, de que qué pasa si los fondos quiebran. Mm. Eso no es que ahí los PIA no hacen nada especial. Vale. Aquí hay varios actores. Si tú Sí. tienes tu dinero en un fondo de inversión, si quiebra el banco que te lo comercializa, no pasa nada, porque tú tienes tu dinero en un fondo de inversión. Vale. Vale. ¿Qué pasa si quiebra
la gestora, quien crea y quien decide en qué se invierte ese dinero, ¿no? Ese dinero de ese fondo de inversión, la gestora del fondo de inversión. ¿Qué pasa si quiebra? Nada, tu dinero está en acciones de tal, en bonos del gobierno de tal, y ese Vale, dinero no se toca. Si vale. quiebra cuando quiebra una entidad, cuando quiebra una empresa, tu dinero no forma parte, tu dinero tú lo tienes invertido, no forma parte de las cuentas de empresa. Si quiebra, no sacan dinero de tu cuenta, no venden tus acciones para pagar la deuda. No, no, tu dinero está en un banco custodio, que es alguna entidad separada para que ese dinero no se pierda. Entonces, quizá utilizan este argumento, pero este argumento de que ¿qué pasa si quiebra el banco? ¿Qué pasa si quiebra la entidad gestora? No pasa absolutamente nada, pero ni en un PIA ni en un fondo de inversión, porque la verdad está bastante asegurado, porque es cómo funcionan esos procesos financieros. Claro, esto es una prueba de lo poco que en realidad sabemos de cómo funciona el sistema financiero en general, ¿no? Y empezando por mí, que claro, me he vuelto un poco friki de estos temas, pero me queda un largo camino por aprender. Esto que has comentado antes me parece interesante de que, claro, cuando quiebra la gestora o quien sea, pues que tu dinero esté invertido en diferentes sitios, en los bonos de un estado, etcétera, etcétera. Quiero entrar en el punto. También tengo algunos colegas que son muy activistas, que son muy que oye, si este animal no ha sido criado naturalmente y tal, no me lo puedo comer, etcétera, etcétera. Entonces, quiero aplicar la filosofía de esos colegas míos, quiero aplicarlo al mundo de las finanzas. Claro, imagínate que tú, por poner un ejemplo, y perdona que igual meta la pata un poco en tema político, que tú no eres partidario del régimen cubano, por ejemplo, pero luego te enteras, haciendo un poco regresión, te enteras de que tu dinero que has invertido en tal fondo igual está invertido en, no sé, en el estado de Cuba o en lo que sea, o en alguna empresa con la que tú moralmente no coincides. ¿Qué hay que hacer en esas situaciones? ¿Prefieres no saberlo o hay otros fondos, digamos, más moralmente aceptables en los que puedes invertir tu dinero y conseguir una rentabilidad similar o incluso superior? Sí, esos son los fondos de ESG, Sí. de gobernanza sociales y ambientales, que ahora están bastante de moda. ¿Qué pasa aquí? Que muchas empresas también se quieren apuntar a esta moda de los fondos sociales y el fondo ESG. Sí. Y al final es un tema muchas veces más de marketing que de gente que realmente esté preocupada y le preocupen esos temas y quiere hacerlo bien. Exacto. Entonces al final ese concepto que viene de un buen sentimiento, ¿no? Bueno, cada uno tiene su moral y si no es aceptable para ti, a tope con que Claro. no inviertan en ese tipo de cosas. Pero claro, ¿qué pasa? Que si nos fiamos al final tú lo puedes hacer por tu cuenta, puedes decir, pues mira, yo invierto en muchas empresas y voy seleccionando yo mi empresa y selecciono también los bonos y no invierto en bonos de países porque no quiero invertir en deuda pública, invierto solo en bonos de empresas, lo que sea. ¿Qué pasa? Es un trabajo costoso. Claro. Entonces, por eso surgen fondos con la etiqueta de ESG, pero el problema de estos fondos de medioambiental y tal, es que, claro, te estás fiando del criterio de otros. Entonces, estás delegando esa decisión moral en el criterio de otro. Puede que sea el mismo criterio que tienes tú y que coincida perfectamente y pues estupendo, qué maravilla, o puede que no, puede que para ti, por poner ejemplo, no sea aceptable invertir en empresas, en bonos de países porque no quieres financiar la deuda pública, Sí. pero sí sea aceptable invertir en empresas de, no sé, química, de energía nuclear, por ejemplo, que es un tema que polariza mucho, ¿no? Puede que para ti sea aceptable, puede que para los que crean el fondo no lo sea y lo excluyan, entonces ahí hay esa disparidad. Entonces, en resumen, hay herramientas, pero claro, se junta por un lado el tema de marketing que lo afea un poco todo, ¿no? Porque la gente se apunta, la empresa se apunta Sí. un poco por dar por proyectar una imagen más que porque realmente estén preocupadas, Sí. y otro que estás delegando esos criterios morales que pueden no coincidir contigo. Entonces, yo animo a que la gente se preocupe y que entienda en qué está invirtiendo en todo momento y que excluya fondos de inversión que a lo mejor invierten en cosas que los que no está de acuerdo. Quiero hablar también del tema de los impuestos. Me parece muy interesante eso que has comentado. Y con nuestros amigos de la Hacienda Pública. Pero antes, quiero volver al hogar. Es decir, claro, aquí hemos tocado conceptos un poco muy bien explicados por ti, conceptos macroeconómicos, más microeconómicos, de nicho y demás. ¿Cómo imagínate un padre que dice, bueno, pues yo quiero que mis hijos, ya sé que en el colegio no se lo van a enseñar,
pero yo quiero crear una cultura en casa donde la educación financiera esté presente. ¿Qué debe hacer, qué deben empezar haciendo esos padres para crear esa cultura en casa? El primero sería el tema del ahorro. El ahorro es algo fundamental y que modela bastante cómo se va a comportar esa persona en el futuro. Sí. Está el muy conocido experimento de la nube, de la Marshmallow, que bueno, aunque actualmente hay diferencia de si se hizo bien, ¿no? Pero bueno, en esencia lo que dice el experimento es, se le da una nube a una chuchería a un niño y dice, te puedes comer la nube ahora, la chuchería ahora, o si te esperas 5 o 10 minutos sin comértela, te doy 2. Es decir, está esperando delegando esa gratificación, está esperando para obtener más recompensas. Entonces, al final, los niños que tienden a esperarse y para recibir 2, suelen ser personas que ahorran más, que invierten y que al final eso también se aplica a los estudios, al deporte y son personas que tienen más capacidad de sacrificio para una mayor recompensa. Exacto. Entonces, se pueden hacer determinados experimentos, por así decirlo, o no experimentos, se puede intentar jugar con eso, se le da, por ejemplo, con la paga, a ver cómo se gasta ese dinero y se dice, oye, mira, yo te doy de paga esto, si ahorra un poco para tu futuro, te doy un extra más de paga, te doy la mitad más. O se puede empezar por ahí. Se le puede también ir enseñando cómo funcionan las inversiones. Claro, lo bueno es que en Internet, de nuevo, abunda la información. Hay muchos divulgadores excelentes de educación financiera que proponen cómo hacerlo para los niños, ¿no? Más juegos así financieros para los niños. Pero yo creo que es fundamental que se le puede crear una pequeña cuenta de inversión. Eso. No porque vaya a generar un gran dinero, un gran capital, aunque sea una cantidad muy pequeña, y hoy en día es posible invertir de cantidades muy bajas, 10 euros, desde 10 euros. No porque eso le vaya a dar la suma, o sea, no lo hacemos por el dinero, sino porque vaya fluctuando y que el niño vaya viendo, ostras, tenía 10 euros y ahora tengo 8. ¿Qué ha pasado este año? Pues mira, hijo, es que este año había una recesión, la economía va regular y bueno, y no te asustas porque esto se va a mejorar. Otro año, ostras, ha subido mucho, vale, pero tampoco te vengas arriba y no te lo gastes porque, bueno, en momentos de euforia también hay que tener templanza y saber que, bueno, esto es para tu futuro y conviene tenerlo ahí y no gastárselo. Entonces, tenemos buenas herramientas para enseñar a los más pequeños, desde el ahorro, desde la inversión, y desde cantidades modestas, porque al final eso hace que entienda los conceptos desde muy temprano, que se le plante la semilla. Y al final eso es lo que queremos. No queremos que hereden una gran cantidad, hombre, si es posible es estupendo, pero bueno, no es el foco aquí es la educación. Y eso tiene un impacto enorme, sobre todo porque los niños son una esponja, absorben todo, entonces cuanto antes nos pongamos mejor. Claro, y son las mejores edades donde a empezar para este tipo de cosas, porque una persona adulta que ya tiene la vida hecha, que ya le es cómodo para él depender de que cuando se jubile tendrá su pensión tranquila, va a ser un poco más complicado cambiarle de mentalidad que a un niño pequeño. O sea, un niño pequeño, como tú has dicho, es una esponja y lo absorbe todo. Hablemos de nuestros amigos de la hacienda pública. Bueno, sin temas políticos aparte, siendo ya completamente objetivos, una cosa que a mí me gustaría entender, sobre todo ¿por qué suben los impuestos? Entiendo, evidentemente, que hay muchos factores, pero ¿qué es lo que causa realmente? ¿Qué es la causa detrás de la subida de impuestos? ¿Por qué suben los impuestos y parece ser que una persona que es una emprendedora, que es un autónomo, por ejemplo, lo tiene mucho más difícil, pero una persona que es un gran empresario, que tiene acceso a información o asesoría financiera, muchas veces incluso a veces le sale favorable que son los impuestos, y incluso he oído de gente que no paga impuestos y que es legal técnicamente, ¿no? Porque hacen algunos movimientos. Porque empresas como Google o Apple y muchas más, las grandes tech, en España dan pérdida. Y eso es algo que no entiendo. Pero claro, oye, un autónomo que al mes puede llegar a conseguir 1.000 euros, se le cruje con los impuestos. Entonces, no entiendo ese desbalance. No sé si me lo puedes explicar. ¿Qué hay ahí detrás? La primera pregunta, ¿por qué suben los impuestos? Porque los políticos quieren más poder, y más poder quiere decir más presupuesto para crear nuevos organismos, crear nuevos estudios, observatorios y tal, y por eso suben los impuestos, porque al final yo animo a la gente
que sepa exactamente cuántos impuestos paga. Que eso, yo creo que esto puede estar de acuerdo todo el mundo. Yo no estoy hablando, no me estoy metiendo en qué hacer con esos impuestos, si hay que subirlos, si hay que bajarlos. Yo hablo de que es muy importante que sepamos cuántos impuestos pagamos. No creo que seamos mucha gente. Un autónomo lo sabe, pero un trabajador por cuenta ajena, no tanto. Claro, un autónomo lo sabe, lo ve más claro Sí. y, por ejemplo, sería genial que nosotros recibiésemos nuestro salario íntegro, nuestro salario Apoyo esa idea. total, lo recibamos en la cuenta y de esa cuenta bancaria el Estado nos extraiga pues los impuestos. Yo creo que aquí todos estaremos de acuerdo, ¿no? No veo ningún problema. Al final, información. Y cuanto más informados estemos los ciudadanos, mejor. Que luego uno puede decir, pues sí, esto me parece estupendo y me tenían que quitar más. O quizá otros no están de acuerdo. Eso ya es criterio de cada persona. Claro. Pero yo creo que un ciudadano informado es algo muy necesario. Algo muy necesario. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay gente que sí que es verdad que nos crujen a impuestos. Al final, sobre todo, somos muchos de rentas medias, rentas bajas. Al final, por ahí es donde más capacidad recaudatoria tiene. Sí. Y bueno, al nivel más alto, ¿por qué pagan impuestos los ricos? ¿No pagan? Yo creo que sí, que luego haya ciertos mecanismos, especialmente gente que tiene diferentes residencias fiscales. Sí, se puede hacer cosas interesantes. Claro, cuando tú tienes también un ejército de asesores fiscales, también ves los truquillos, porque esto es algo interesante. Cuanto más regulación hay, más fácil es saltársela, porque quedan más huecos. Al final, cuando se tiende a cada vez vamos regulando más, no se desregula, cada vez se regula más. Sí. Quedan más grietas por el sistema donde alguien que sepa mucho puede aprovecharla. No creo que no hay grieta milagrosa, es decir, no hay nadie que pague cero impuestos, a no ser que no sea residente fiscal en España, que en todo tributará donde tribute. Sí. No hay milagros, pero bueno, sí que una persona con recursos pues puede tener asesores que le puedan dar alguna pista donde ahorrarse algo, pero bueno, sin duda pagan eso. Me llegó una información, bueno, creo que fue un vídeo que vi de YouTube de un desarrollador de Estados Unidos que vive, creo que un poco más de la mitad del año en un yate en aguas internacionales para no pagar impuestos. Entonces, y luego cuando pasa ese tiempo, pues viene y así no tiene que pagar impuestos o algo así. Me parece un poco extremo esa medida porque, claro, por ejemplo, gente como yo, a mí me gusta estar con mi gente, me gusta vivir con gente, no... A ver, si el precio es... Yo prefiero estar con mi gente, ¿no? Pero también, oye, me gustaría, como tú has dicho, si tienes que pagar impuestos, pues que te expliquen realmente en qué se invierte, qué se hace y si realmente necesitan tanto como te están pidiendo, claro, ¿no? En ese sentido, perdón, hay fundaciones muy buenas, que me parece que se llama Civismo, que te explica exactamente en qué se invierte tu impuesto y te explica, son también los que calculan el día de la liberación fiscal, que hace un par de años, ya no sé cómo estará en 2024, hace un par de años era el 13 de julio, quiere decir que del 1 de enero al 13 de julio todo lo que trabaja va íntegramente a pagar impuestos, va íntegramente al Estado, y del 13 de julio al 31 de diciembre ya ese trabajo, ya sí te lo quedas tú, ya es dinero que sí te lo queda. Entonces, sí que hay páginas, hay gente haciendo mucho, pone muchas horas y mucho esfuerzo en explicar y a ver dónde van los impuestos, aunque los políticos a veces lo ponen bastante difícil, no se ocultan y no quieren aclararlo mucho, pero información hay, quizás no muy accesible y desde luego no nos la explican, no va a salir en televisión, pero yo animo a la gente a que investigue porque información hay y de muy buena calidad. Eso es lo bueno, que en la era en la que vivimos, al final, si te ocultan algo, tú me puedes encontrarlo por tu cuenta. Bueno, y después de todo esto que nos has contado, creo que ha sido muy revelador porque nos has simplificado muchos conceptos que tienen que ver con las finanzas, con el patrimonio, con la economía, nos los has acercado, lo cual te agradecemos. La gente se preguntará, ¿quién es este chaval? Háblanos un poco sobre ti, porque tú empezaste haciendo teleco, de hecho te doctoraste en teleco y ahora has acabado en el mundo de las finanzas. ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntanos un poco tu historia, por favor. Bueno, yo soy una persona muy, muy curiosa por naturaleza y también con cierta ambición. Siempre me gusta superarme, me gusta aprender, me gusta mejorar. Y empecé haciendo teleco, un poco porque me gustaba la ingeniería. Teleco era una ingeniería así atractiva. Hice la carrera de teleco. Hasta que te metes dentro. Luego lo sufres. Pero sí, hice teleco, luego hice el máster a la vez que trabajaba de investigador en la Universidad de Málaga.
y después me fui a hacer un doctorado a Austria, a una preciosa, preciosa ciudad que se llama Klagenfurt. Ahí hice el doctorado 4 años y conforme hacía el doctorado, bueno, ya antes el tema financiero me interesaba mucho, entonces yo investigaba mucho por mi cuenta. Sí. Y cuando empecé a hacer el doctorado también empecé con el tema de la divulgación financiera. Okay. Sin ninguna pretensión. Yo no sabía que eso iba a crecer tanto. Entonces, sin ninguna pretensión, yo pues, en redes sociales, en Twitter, en mi página web, iba publicando todo lo que iba compartiendo, todo lo que iba descubriendo, porque para mí era increíble. Claro, yo pasé de no saber nada a donde estoy ahora y claro, yo dije, ostras, esto de la inflación, qué brutalidad, yo no tenía ni idea. Y claro, lo iba compartiendo y, ostras, esto de la inversión, que no es para millonarios, que tú también puedes invertir. Entonces, todo eso, conforme lo iba haciendo, lo iba compartiendo. Eso, ya te digo, paralelamente junto al doctorado, que también es del tema de Teleco, fue creciendo esto de la divulgación, fue creciendo y bueno, cuando acabé el doctorado dije, voy a darle una oportunidad. En Austria pude también crear un buen patrimonio allí, que me diese un poco lo que hemos hablado antes, las oportunidades que te da el dinero. Al final, un patrimonio tampoco increíble, pero bueno, un patrimonio que me dio esa libertad de decir, oye, voy a dedicarme ahora 100% al tema de la divulgación y también al tema de la gestión patrimonial, que es algo que me parece muy, muy, muy interesante. Claro. Y te confieso que me da cierta satisfacción cuando yo saco el dinero de un cliente de un banco tradicional, donde estaban friendo a comisiones y me lo traigo a una cartera que tenga sentido, que el cliente, una cartera de verdad bien hecha, que le dé al cliente lo que quiere, que pague una cosa razonable. A mí, porque al final son cositas que van haciendo que al final los clientes seamos más exigentes, que los grandes bancos que no daban condiciones muy buenas ahora se ven un poquito presionados. Al final yo soy un granito de arena, ¿no? Pero grano a grano se va haciendo fuerza. Claro. Y que vaya mejorando, que al final tengamos mejores productos financieros. Al final eso es lo que más me atrajo. Entonces sí, ahora estoy con el tema de la divulgación, que casa muy bien con el tema de la gestión patrimonial y tan felizmente. El tema de Teleco lo tengo aparcado, pero bueno, también sigo el tema de la investigación. Bueno, yo con el doctorado por final hice mis publicaciones científicas, un patente y tal, pero sigo con el tema. Ahora me he pasado a colaborar con una universidad italiana, la Universidad de Padova, donde hago investigación en Behavioral Economics, que es un poco economía conductual en español, que es el tema de por qué nos comportamos así con el dinero, por qué tenemos ciertas, por así decirlo, irracionalidades. Muy interesante. Entonces, claro, un tema que me encanta y la investigación también en ese campo me apasiona. Entonces, bueno, tocó un poquito de todo. No he abandonado el mundo universitario y de investigación por completo. Claro, el mundo... Un teleco no deja de ser teleco nunca. Incluso en las finanzas siempre llevas tu mentalidad de teleco. Exacto. Y claro, antes de terminar, quiero que me comentes un poco, así a grosso modo, el tema de la investigación. ¿Cómo es la vida de un investigador realmente? O sea, ¿quién financias por tu cuenta? ¿Te financia la universidad? ¿Cuánto cuesta una investigación? La duda que siempre he tenido es, con toda la información que hay disponible, ¿cómo un investigador hace una aportación nueva? Siempre he tenido esa duda, porque supongo que ahora lo tendréis mucho más difícil. ¿Cómo va eso exactamente? Claro, esto depende muchísimo del campo. Entonces yo voy a hablar de la experiencia que he tenido en el tema de teleco. Yo entiendo que en otros campos, en psicología, en medicina, puede ser completamente diferente. Sí. Entonces, bueno, aquí en España todos sabemos que la investigación no va tan bien como nos gustaría, los salarios son bajos, de la gente que está haciendo el doctorado, incluso luego, después del doctorado, cuesta encontrar un buen contrato, quizás te tienes que ir moviendo entre universidades, no es ideal y los salarios no son muy grandes. Entonces, en España sí que está no está del todo bien por esa inestabilidad y por esos bajos salarios. Luego, cuando nos vamos a otros países, en el extranjero, está mucho mejor. Por ejemplo, Austria yo creo que es un gran país para la investigación porque los salarios son mucho más altos que en España. Y ahí los proyectos creo que tienen mucho más sentido. Al final, el proyecto en el que yo colaboré, teníamos financiación de parte europea y la mitad era de una empresa privada. Una empresa privada que al final estaba muy interesada en lo que nosotros hacíamos. Claro. Seguíamos teniendo independencia para investigar lo que quisiésemos, pero esa empresa privada nos aportaba problemas reales y nos bajaba al mundo práctico. Que eso es una cosa que pasa mucho un problema que tenemos en la investigación, que al final vamos investigando cosas que quizás no son prácticas. Entonces, al final,
es dinero público, gran parte de la financiación, entonces Claro. la gente quiere que eso se traduzca. Está muy bien Total. investigar, pero yo quiero que esa investigación resulte en mayor calidad de vida, mejores tecnologías, que algo que me reporte beneficio, ¿no? No solo investigar por investigar, que creo que eso no... Una de las cosas que me hizo que dejase un poquito el mundo de la investigación al lado y ahora sea más una colaboración que Sí. mi tiempo completo, salí un poco desilusionado de que al final la aportación es al mundo real es muy complicada de hacer. O sea, al final uno se va sacando publicaciones científicas, pero se centra en ese mundillo y empieza a jugar con las reglas de ese mundillo, donde quizá estar un poco más alejado de la realidad, no estás teniendo tanto impacto en el mundo real, en la vida de las personas, y está un poco jugando el juego ese de las publicaciones, de que te acepten el paper, de, venga, lo redacto de esta manera y pongo los resultados de esta manera porque sé que así me lo van a aceptar y así puedo Ok. optar a un journal, a una conferencia de mayor rango, de mayor prestigio. Sí, entonces está bien, pero yo creo que al final la investigación tiene mucha ineficiencia, vamos a llamarlo así, de manera más suave, Claro. que hace que se pierda mucha energía, mucha financiación, mucho talento se va a seguir esa regla un poco rara de la academia, de los papers, de los congresos, y se aleja mucho del mundo real. Entonces, la investigación es algo precioso, algo muy bonito, pero sí que es verdad que te puede desilusionar un poco cuando ves también la competencia, porque claro, al final si entramos también en temas de posiciones, todo el Sí. mundo quiere, se pelean por las posiciones de la universidad, no hay mucha competencia, bueno, hay cosas ahí que quizás no son las más agradables y que hacen que el mundo de la investigación pues se vea un poco perjudicado, no tan idealizado como lo tenemos, no está lejos de ese ideal. Pero al final, los puntos. A mí me viene muy bien saber esto porque en el futuro me gustaría meterme en el mundo de la investigación, pero siempre haciendo. A mí sí, como tú dices, me interesa una investigación más pragmática, porque yo creo que si me pasara lo mismo que a ti, de que no hubiera aplicaciones reales, yo me aburriría y me desilusionaría bastante. La duda que me surge aquí es todo lo que tenemos hoy en día, esta luz, este micrófono, las cámaras. Antes de que se materializaran, surgieron porque alguien hizo una investigación. Entonces, ¿tú crees que el tiempo entre que uno investiga algo a que se pase al mundo práctico es mucho más largo que antes? ¿Se está acortando o no lo suficientemente rápido como a ti te gustaría? ¿Cómo lo ves? Al final depende de quién haga la investigación. Si es una investigación más orientada de empresa privada, Sí. las empresas privadas quieren las cosas para ayer. O sea, quieren sacar el nuevo producto porque la competencia lo está investigando, entonces lo quiere ya. Entonces eso hace que sea un proceso más rápido. En la investigación pública sí que, bueno, quizás se peca un poco de esa ineficiencia, de ese estar más alejado del mundo real Sí. y no sea tan práctico y no se saque las cosas con tanta prisa, por así decirlo. Entonces yo creo que la investigación, al final, las empresas privadas son las que conocen, son las que quieren satisfacer las necesidades de los clientes, Sí. son las que mueven el mundo, las que lo hacen que haya progreso y son las que dictaminan de mejor manera en qué se tiene que investigar. Aparte, si la investigación no tiene buen resultado, es decir, yo investigo una tecnología y esa tecnología no llega a nada, quien pierde dinero es esa empresa que apostó por ese proceso, se penaliza. También se beneficia quien apostó por una tecnología, investigó un nuevo método y al final la empresa esa le va súper bien con ese nuevo método, gana beneficios, o sea, gana dinero. Entonces se premia los buenos investigadores y las investigaciones que no están bien hechas, no están bien dirigidas, al final se perjudican, no da dinero. Entonces yo creo que la empresa privada puede guiar muy bien la investigación, que en determinados aspectos, en determinadas áreas puede ser más estatal, bueno, no lo discuto, pero en general, sobre todo lo aplicado al en el tema tecnológico, sí que es la empresa privada la que más puede dirigir eso. Ok. Antes de terminar, apunto que tú hace poco fuiste conferencista TED en Málaga. Creo que la conferencia está disponible ya en internet, en su canal de YouTube. ¿He visto alguna? Todavía no. Creo que están subiéndola. Vale, para la fecha de publicación de este podcast supongo que ya estará. Estará, La dejamos en la descripción, totalmente recomendable. O sea, creo que ahí podrán ver más conceptos de estos y supongo que en un contexto mucho más detallado y demás. Y bueno, pues antes de cerrar, de manera resumida, si quisieras que alguien se quedara con una idea clave sobre sobre cómo cuidar su vida financiera, ¿qué le dirías en pocas palabras? Le diría responsabilidad individual
que ahorre, que invierta, que si no sabe cómo invertir, que se informe. La red está llena. No hablo por mí, hay muchísimos divulgadores y muchísima información fantástica, totalmente gratuita, la información está ahí. Entiendo que todos tenemos agendas muy ocupadas, Claro. pero el dinero es algo que modela toda tu vida, que toma muchas decisiones y determina casi cada aspecto de tu vida, así que dedícale el tiempo necesario porque de verdad merece mucho la pena. Pues con ese mensaje nos vamos despidiendo. Recordaros que hemos estado emitiendo en la 107.3 FM de Color Comunitaria en Málaga. Jesús Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido todo un placer. Gracias a ti. Bueno, en la técnica nos ha acompañado la magnífica Tania Ortega. En la producción hemos contado con la maravillosa Carmen Gallardo. Yo soy vuestro amigo y vecino Expegomo. Nos vemos en un próximo capítulo de Nervescast. Portaos bien, cuidaos mucho e informaros antes de invertir. Chao, chao. Bye.